toca hablar de pues cómo es la cuestión ambiental en la vía agraria también, ¿no? Buscar cómo desde el punto de vista agrario se puede traer los temas ambientales, ¿no? Entonces yo voy a dar algunas líneas. Mi tema, pues el que traigo es la discusión del maíz y el glifosato, el debate jurídico actual en México. Pero yo no quisiera entrar tan así, tan de lleno, tan en seco, sino establecer como el vínculo, ¿no? Y al final, pues por dónde podemos ir, podemos transitar y qué se tendría que hacer, ¿no? Si modificamos el marco jurídico, en fin, ¿no? Entonces les voy a hablar desde mi experiencia, lo que yo he visto y también lo que han estado resolviendo nuestros tribunales agrarios. Al ratito, después de mí, siguen tres magistradas y un magistrado, la magistrada Lisette del Tribunal 8, está la magistrada Lili Olvera de Tlalnepantla y el licenciado Carrasco, que está en Tuxtla Gutiérrez, que también conoce lo ambiental, trabajó con nosotros en Semarnat, ¿no? En el contencioso, y la magistrada Maribel, que también conoce el tema y tiene bastante experiencia, va a moderar. Bueno, siguiente lámina. Decirles, bueno, muy rápido para establecer el vínculo, que los tribunales agrarios pues atendemos la problemática de la propiedad social. ¿Qué es la propiedad social? Pues viene siendo principalmente, atendemos a sujetos agrarios, pero sobre todo ejidos y comunidades agrarias. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante esto de la propiedad social? Pues porque es alrededor del 51%, más o menos, de la propiedad de este país, ¿no? de la tierra. Y son 105 millones de hectáreas aproximadamente. Ya le decía, bueno, aquí está el dato 50.8, pero 51 pongamos la superficie nacional. Y en los ejidos y comunidades está el 80% de las selvas y bosques del país. 3/4 partes de la biodiversidad y 2/3 partes de litorales, o sea, la parte que colinda con el mar, que también los vemos nosotros, es la zona federal marítimo terrestre y de accesos costeros que hemos visto, ¿no? Siguiente lámina. La población en el medio rural representa el 23%, es 1/4 parte más o menos. Ya la situación ha cambiado mucho en el país. Cuando a inicios del siglo pasado era a la inversa, unas 3/4 partes de la población estaba en el medio rural y 1/4 parte en los centros urbanos. Pero esto también cambió a raíz de 1992, a raíz de las reformas al artículo 27, en relación también por la concepción que se tenía de cómo atender a la población, de los servicios públicos, etcétera. ¿Cuántos núcleos agrarios tenemos? Un dato puede variar tantito, pero son arriba de 32,000 núcleos agrarios. Estamos hablando de ejidos y comunidades agrarias, que es diferente un poquito a lo indígena, la comunidad indígena. Entonces, de ejidos, 29,827 y comunidades agrarias, 2,424. Es menor, pero por ejemplo hay un estado, Oaxaca, que tiene más comunidades que ejidos, ¿no? O sea, Oaxaca, por ejemplo, es el estado más comunalista del país, el estado más diverso, ¿no? Oaxaca es un laboratorio, ¿no? También decirles, bueno, gran parte de la biodiversidad, la siguiente, está, les decía, propiedad social, la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Lo que es la vida, ¿no? Los diferentes reinos, flora, fauna, los hongos, etcétera, ¿no? Manglares. Y en ejidos y comunidades se concentra 60% de la porción terrestre de las áreas naturales protegidas de orden federal, ¿no? Porque también tenemos ANPs, las famosas ANPs de competencia estatal, ¿no? Incluso municipal, aunque no conozco muchos municipales, pero sí aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, al interior, tenemos áreas naturales protegidas federales, el Cerro de la Estrella, el Desierto de los Leones, ¿no? Fuente Brotantes, acá, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay más, el Ixtapopo, que hemos tenido asuntos del Ixtapopo, ¿no? En categoría de parque nacional, ¿no? El Teposteco, etcétera, ¿no? En Guadalajara, por ejemplo, el Bosque de la Primavera,
es competencia federal, pero en la administración gobierno del estado. Lo mismo fuentes brotantes, competencia federal, pero administra el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, y qué bueno, hay 232 ANPs, ingeniero. Si te acuerdas, ingeniero, nos tocaron ¿cuántos? 192 cuando iniciamos, ¿no? 182, perdón. En el gobierno de AMLO, cuando inició Andrés Manuel López Obrador, había 182. Él, pues, decretó, ¿cuántas son? Para 32, arriba de 40, ¿no? Es el gobierno que más ha declarado áreas naturales protegidas después de Lázaro Cárdenas. El presidente que inició con las categorías de ANP fue Lázaro Cárdenas, y era el que tenía más, ¿no? Por ejemplo, el Nevado de Toluca, aunque le bajaron la categoría, porque el Nevado de Toluca es área natural protegida federal como parque nacional, que es la categoría más restrictiva en el uso del suelo, pero para permitir otras actividades le bajaron la categoría a protección de flora y fauna, algo así, ¿no? Pero era para hacer otras cosas, por ejemplo, explotar la madera, lo forestal, pero además se suscribió un convenio entre la Federación y el Estado de México para ceder facultades y atribuciones a la Federación. Por eso existe Probosque en el Estado de México, ¿sí? Probosque. Y bueno, hay áreas naturales protegidas terrestres y marinas también, no solo de tierra, sino por ejemplo Chiancán en el Caribe, acá Islas Marías, el Alto Golfo, que tiene un gran problema el Alto Golfo con la vaquita marina, ¿no? Embargos, CITES, conflictos internacionales. ¿Por qué? Porque ahí se extrae mucho el buche de la totoaba, ¿no? Y al ponerlos en mayes, pues ahí pues queda atrapada la vaquita marina, ¿no? Que está en extinción, que hace poco me dijeron que había 8 ejemplares nada más, 8 en todo el Golfo, el Alto. Y después hicieron un monitoreo con Chad Sherper, ¿cómo se llaman? Sherper, ¿no? Y decían que había, porque pusieron para detectar sonidos, avistamientos, y que ya eran 11, subió en 3, ¿no? Pero sí ha tenido mucha restricción México y conflictos internacionales, porque el buche se lleva a China y es más caro que la droga de la coca, el kilo, carísimo, ¿no? Carísimo. Lo usan para medicamentos, pero también lo usan como afrodisíaco y en la medicina china, ¿no? Y lo sacan por Estados Unidos, ¿no? San Diego, Tijuana, ¿no? Y bueno, en superficie terrestre tenemos 23 millones de hectáreas y en la superficie marina 74 millones de hectáreas, ¿no? Incluso las mayores reservas de minerales no están en tierra, no están en plataforma, en tierra continental, están en el Océano Pacífico. Grandes cantidades, que incluso traemos un litigio, no sé si ya se resolvió, Raúl Carrasco, si me ayudaras ahí, la minera Don Diego, si la han oído mencionar, en La Paz, que está en el CIADI, es un arbitraje con motivo del Tratado de Libre Comercio, OITEMEC, pero sí hemos estado siendo demandados por los inversores ante estos tribunales internacionales. Con esos tribunales pues hemos perdido nosotros de arbitraje mucha soberanía nacional. Incluso traemos el tema por ahí que se suena, el del maíz, ¿no, Víctor? ¿Qué otro? Se resolvió recientemente uno, ¿no? También, Carrasco, ¿te acuerdas? Don Diego, creo que ya se resolvió. Lo perdimos, ¿no? Pero sí hay como 11 juicios por ahí, al que yo sabía, ¿no? Y también, hay 598, lo de abajo, perdón, la anterior lámina. ¿Cuántas, áreas de conservación voluntaria, o sea, que están destinadas, que es una categoría también, son 598, y hay arriba de 1 millón de hectáreas? Bueno, no me lo han pasado. Todas las ANPs se crean mediante decreto. Las áreas de conservación voluntaria no se crean mediante decreto, es un certificado que da CONAM, que es la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, es un certificado, ¿no? Y que la CONAM, que es, pues es una comisión desconcentrada de la Semarnat, como cabeza del sector.
A la siguiente. No, anterior no estaba el mapa. Miren, no se alcanza a ver, pero en este mapa, pues ahí están con diferente color, es la categoría porque hay como de 7 a 10 categorías de áreas naturales protegidas. Por ejemplo, hay santuarios, el de la mariposa monarca en Michoacán, Estado de México, son santuarios. Hay monumentos, y todas esas azules son las que están en el mar. ¿Ya las vieron? Son ANPs, son mexicanas, son de mar, ¿no? Están en el mar. Donde estaba el cuadrito, el anterior cuadrito, miren, en México se ha suscitado últimamente también un debate por los regímenes de propiedad. Desde mi punto de vista hay 3 regímenes de propiedad en México. La propiedad social, que es la de los ejidos y las comunidades, aquí están los porcentajes, superficie, pero también la propiedad privada, ¿no? O el dominio pleno, propiedad particular, y la propiedad pública, ¿no? También estos datos son del RAN de 2024, ¿no? Información oficial, y es importante tener claro esto porque sobre la tierra siempre va a estar lo demás, ¿no? Lo que es la parte de dicen recursos naturales. A mí no me gusta mucho hablar de recursos porque es muy mercantil el término, pero así está en la ley y pues hay que cumplir, ¿no? Me gusta más hablar de bienes naturales, ¿no? Como el agua, ¿no? Las minas, los gasoductos, hidrocarburos, en fin, ¿no? Pero la base es la tierra donde está, ¿no? Siguiente. Y bueno, muy rápido, ya con esto, esto es lo último estableciendo el vínculo, que tenemos 3 tipos de derecho que coinciden, o que a veces se sobreempalman, yuxtaponen, lo que es el derecho agrario, el derecho indígena y el derecho ambiental, ¿no? Cuando hablamos de derecho agrario estamos hablando de tierras, aguas, montes, selvas y bosques, pastizales, incluso, ¿no? Entre otros, puede haber más. Y estamos hablando sobre todo del sujeto colectivo, ejido o comunidad agraria, ¿no? Y no quiero meterme mucho en berenjenales, pero por ejemplo las colonias agrícolas y ganaderas, ¿qué régimen tienen, no? Y hay 1200 por ahí, ¿no? Que son agrícolas y ganaderas, que son como mixtas, ¿no? El derecho indígena, que es mucho más fuerte que el agrario, pero no está muy bien aceptado en el positivismo mexicano, digamos. Pero ahí se habla de territorios, y el territorio va más allá de la propiedad, es el espacio donde se ejerce jurisdicción, ¿no? Puede ser posesión incluso, ¿no? Va más allá el hábitat, incluso, ¿no? Uso. Y se habla de autonomía, porque en México yo digo que tenemos 4 niveles de gobierno también, el autonómico, ¿no? Desde 2001, que le faltan más atribuciones y facultades, sí, eso sí. Los sistemas jurídicos propios o sistemas normativos, mal llamados usos y costumbres, pero es el sistema interno de los pueblos y comunidades. Y aquí en México se reconoce como sujeto autonómico al pueblo y la comunidad indígena, e incluso ya con las recientes reformas a las comunidades afromexicanas que hay en la Costa Chica de Guerrero, que hay en Oaxaca también por el rumbo de Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, acá en Coahuila tenemos los negros mascobos con los kikapús, ¿no? Partes también acá de Veracruz, ¿no? Y bueno, el territorio pues va más allá del derecho de propiedad, ¿no? Es más amplio. Y cuando hablamos de derecho ambiental, pues estamos hablando, digo, de recursos naturales. No me gusta mucho el término, pero así está. Estamos hablando de comunidades locales y estamos hablando de varias leyes, de todo esto del desarrollo sustentable, del informe Brundtland, ¿no? De los 70s, que es donde los países escandinavos, surge mucho en Finlandia, Noruega, Dinamarca, este concepto de la sostenibilidad, que es que hemos estado deteriorando mucho el medio ambiente, y lo que se trata con lo sustentable, sostenibilidad, es que haya condiciones para las generaciones futuras, ¿no? que permitan la vida, ¿no? Entonces, obviamente aquí el desarrollo, pues es un término muy cuestionado, ¿no? De hecho, yo soy maestro en desarrollo rural, y pues es un concepto
que ya está muy cuestionado, ¿no? si realmente es desarrollo o progreso, ¿no? Porque creo que el desarrollo tiene que incorporar mucho la visión de la gente, de los pueblos, de las comunidades, ¿no? Y no como imposición. Y bueno, el convenio sobre diversidad biológica, la ley madre en materia ambiental es la ley GEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Es muy importante esto saberlo porque pues para saber argumentar. La diferencia entre los abogados, hay muchos estudiosos del derecho, es cómo argumenta uno, ¿no? Cómo convence al otro, cómo armas el discurso, ¿no? Yo he dicho que la ley es como un chicle, la estiras, no depende, ¿no? Entonces es la capacidad argumentativa y ahí tomas en cuenta pues todo lo que tienes, porque no solo es el texto, es el contexto. Ojo, ¿no? Bueno, ahora sí voy a entrar más de lleno, la siguiente lámina. Ahí está, justicia ambiental. En México no hay propiamente tribunales ambientales, ¿eh? No hay. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen las comunidades, los que se ven afectados? Pues algunos se van a través del amparo, el amparo, ¿no? Bueno, llegan a juzgados de distrito, se van a colegiados, a la Suprema Corte. Incluso uno, ya entendiendo el derecho bien, dominándolo más o menos, puede preparar asuntos para sentar tesis, llevarlos hasta el último y sentar criterios. Se puede, porque se construye. Un caso se puede construir, ¿no? Hay despachos que se dedican a eso, ¿eh? Yo lo he visto allá en Jalisco mucho, en el caso de ahí del río Santiago, ¿no? Como y van por porcentajes altos, si lo ganan, ¿eh? El río Santiago, que es uno de los más contaminados, y que la política actual de la presidenta Sheinbaum, pues es sanear las grandes cuencas tan afectadas como el Atoyac aquí cerquita, ¿no? Coatzacoalcos, bueno, el río Bravo también está negro, no sé si lo han visto ustedes. Yo he ido a Ciudad Juárez y está como el río, el Lerma nace aquí, pues el Lerma, y va bordeando todo ahí el penal del altiplano, ¿cómo se llama ahora? Desemboca en Chapala, pero está negro, está contaminado, o sea, no hay vida, es un hedor, ahí huele muy feo, ¿no? Huele como huevo podrido, y así llega a Chapala, al lago de Chapala. Pero Chapala, me decían, yo viví 10 años en Guadalajara, más o menos conozco, es que Chapala viene como el nombre de que es como un mar interno, con un oleaje, y él mismo se compone, se sanea, porque se oxigena, ¿no? Pero descarga las aguas negras. Donde sale de Chapala ya se convierte el río Santiago, que sale en Peñitas, en Nayarit, al sur, norte de Nayarit, pegando Sinaloa, por acá, Poneta, por allá, ¿no? Y pero por ejemplo en la barranca de Huentitán, ahorita les platicaba a los compañeros zacatecanos, Maribel, pero sobre todo liga Edgar, ¿no? De ahí cuando cruzamos, porque para ir para la parte del Teúl, ¿no? De González Ortega, pues uno pasa por la barranca, ¿no? Y ahí pasa el río Santiago, al norte por Huentitán, ¿no? El charro de Jalisco, ¿no? Ahí está pegado, pero ahí son unos microclimas, cambia, hay guayabos, hay mangos, ¿no? Y pues el río va negro, pero cuando sale allá a Peñitas ya se compone. ¿Por qué? Porque el agua rebota en las piedras y se va oxigenando, se logra limpiar un poco, ¿eh? Pero ahí es otro o microclimas, son microclimas porque es una hondanada. Pero por ejemplo en Guadalajara, yo sabía que descargaban 270 industrias, ¿no? Toda la parte industrial por Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, El Salto, ¿no? Y es una de las grandes peticiones que hay de sanear estas cuencas, y creo que Sheinbaum trae, ahorita ya están trabajando en el Lerma, ¿no? Sí. Bueno, y en materia de las vías de amparo, cuando se van a demandar justicia, por ejemplo, han salido buenas tesis, la Laguna del Carpintero, en Tamaulipas, cerca de Altamira, Tampico, salieron, y ahí fue la magistrada presidenta actual, fue la ponente, Norma Piña, sacó como 7 tesis jurisprudenciales, fíjense, jurisprudencial. Y que cuando estábamos en Panamá, Carrasco es testigo, pues era bien difícil cumplirlas, ¿no? Pero teníamos que cumplirlas y sin violar la ley. Porque uno como sujeto obligado, como autoridad, no es lo mismo pedir de abajo que estando arriba, ¿no? Decían nuestras secretarias anteriores, ¿no? O sea, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? Pues sí. Y otras tesis que sacaron fueron las del Golfo de México con los arrecifes, el sistema arrecifal del Golfo de México, ¿no? ¿Qué otra vía utilizamos? La siguiente.
la vía de la nulidad administrativa federal, ¿no? Pero también hay local, ¿eh? Recuerden que lo ambiental es una materia concurrente. ¿Qué quiere decir cuando digo concurrente? Que es de los 3 niveles de gobierno, ¿no? La federal, estatal y municipal. Se caracterizan siempre como, no necesariamente, pero por ejemplo que se llama en la Ley General de Salud. Salud también es concurrente, ¿no? Que la federación dicta las directrices, las reglas, y ya los estados, los municipios los van desarrollando. O sea que tienen competencia los 3, por eso es concurrente, de que concurren, ¿no? Y incluso son juicios de nulidad, pero también recientemente hubo una reforma, no tan reciente, en 2011, de las acciones colectivas, ¿se acuerdan? El maíz, por ejemplo el maíz, ¿cómo se ha detenido para no sembrar un maíz transgénico? Pues a través de unas acciones colectivas, pero lo han litigado bastante, muchos recursos. Yo he tratado, fue una reforma en 2011, la vía de las acciones colectivas, sí están ahí, pero son bien técnicas. Muy técnico, es más difícil que el amparo del derecho administrativo, ¿eh? Me ha costado mucho. Carrasco no nos deja mentir, algunos asuntos que llevamos, que nos la pasábamos litigando contra los jueces, por recurriéndolos, para ver si los cambiábamos. Pero, por ejemplo, el actual jurídico de la Semarnat, el compañero René Sánchez Galindo, fue el que llevó las demandas de acción colectiva y que lo tiene está parado en un juzgado de distrito federal en materia civil. Pero le ha costado bastante. Le ha costado bastante porque se ha dedicado a puro litigarlo, ¿no? Casi. Aquí el compañero procurador debe saber, está enterado más o menos, Ceci más o menos también, ¿no? ¿Qué otra cuestión? Pero también existe la vía agraria, ¿eh? Los juicios agrarios. Por vía agraria, cuando son los sujetos, cuando algún sujeto es derecho agrario, venimos a los juicios agrarios y por esa vía también. Y el Poder Judicial del Estado de México es el único en el país que ha especializado a sus jueces en temas ambientales. También en la vía de los juicios de nulidad federal hay una sala ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que está por acá por San Jerónimo, ¿no? Luis Cabrera, acá arriba, cerca de aquí, ¿no? La siguiente. Las acciones colectivas, no lo traigo aquí en la presentación, pero ¿cómo surgen? Surgen en 2011 con esa reforma, les digo, para tratar temas de los derechos difusos. Derechos difusos, o sea, son los que afectan a una colectividad, ¿no? Pero sobre todo en cuestiones financieras, ambientales y de competencia económica, ¿no? Es interesante, ahí yo creo que aquí en el seminario de Derecho Ambiental, yo creo que lo han estado trabajando, lo deben de estar viendo, porque son más recientes. Estos son derivados de la reforma de 2011, que también en 2011, recuerden, fue donde se amplió el artículo primero constitucional. En la ley de amparo, antes solo tenían interés jurídico y interés simple, ahora hay el interés legítimo, ¿no? Simple y colectivo, ¿no? Esto nos dio amplitud a los litigantes, ¿no? Para ejercitar. Siguiente lámina. Miren, en temas, ¿cómo estamos trabajando los tribunales agrarios donde se involucran sujetos agrarios también con temas ambientales? El tema del agua, ¿no? ¿O no? Hemos sacado varios, unos de Tuxpan, en el superior, bueno, los unitarios también llevan más, pues nosotros vemos los que nos llegan en revisión, ¿no? Y Zacualco de Torres, en Jalisco, por ejemplo. Forestales, hay bastantes, que tienen que ver con cuestiones de selvas, bosques, permisos de aprovechamiento forestal, como en Durango, por ejemplo, ¿no? Allá el Salto, ¿no? ¿Cómo se llama el Salto? Esas partes. Guanaceví, Santiago Papasquiaro, que traemos, hay asuntos de aprovechamientos forestales, en cuestiones pues de la tala, y también los cambios de uso de suelo, ¿no? Y que el uso de suelos es como también desde varias aristas, porque también tienen competencia los municipios en los programas de desarrollo urbano, ¿no? La autonomía municipal, pero también en el cambio de uso de suelo que lo da Semarnat, ¿no? Que es la Dirección General Forestal y Uso de Suelo, aunque ya cambió el nombre, pero esa es, ¿no? Y que en el superior hemos llevado bastantes, que traemos ahorita algunos de la península de Yucatán, ¿no? Ahí subimos algunos por ahí. Y lo que les decía, la zona federal marítimo terrestre,
que es la parte hotelera restaurantera, que le llaman, ¿no? Donde están las palapas, pues la Riviera Maya, la Riviera Nayarita, Ensenada, Acapulco, Playa Esmeralda, y que en algunas zonas, miren, bueno, somos México, ¿no? Aquí la moneda es el peso, pero hay zonas con alta plusvalía que se venden, las negociaciones son en dólares, ¿no? Entonces, hay a veces conflictos de límites, porque la zona costera son unos 20 metros, donde llega la marea a lo más alto, y de ahí se cuentan los 20 metros, pero como el mar se está moviendo, no está estático, está dinámico, por esto del calentamiento global, pues a veces pues hay más agua ahora, ¿no? Entonces la tierra se va haciendo menos, pero también hay casos donde los terrenos ganados al mar, que tú rellenas, que echas piedras, pones costales, ¿no? Y eso también los administra Semarnat a través de esta dirección. Nosotros le decimos Sofematac o Sofemate, pero es la zona hotelera, restaurantera, y es donde se dan las concesiones. Me decían, estaba investigando, parece que el Tribunal Superior ha resuelto, ¿no? El magistrado Pérez Casca fue ponente, creo, en un asunto. No sé si se acuerdan, ¿verdad que sí? En revisión. Y también tenemos, bueno, ahí se tiene que ver las concesiones, límites de la explotación, y por ejemplo Holbox, ¿se acuerdan de Holbox? Acá en Quintana Roo, que es un ejido y que se hizo 4 ejidos, ¿o no? Se dividió, por ejemplo. Sí. Es muy sonado ese asunto, que también lo traía CONAM, ¿verdad? Estábamos ahí vinculados. Los contratos y esos están vinculados a los recursos, ¿no? Y las minas también, tenemos varios asuntos de mineras, ¿no? Hermosillo, Zacatecas, Chihuahua, Durango, en Colima, los asuntos de Aquila, por allá, ¿no? Santa María Aquila. Con la cuestión minera, por mencionar algunos, pero hay más. También las cuestiones de salinas, también el material pétreo, que no es propiamente un mineral de alto valor, así como el oro, la plata, cadmio, etcétera, pero sí la grava, la arena, granillo, piedra, mampostería, calizas, mármol, yeso, todas esas partes, ¿no? Hay muchos en Puebla acá, ¿no? Donde porque hay salinas no solo de mar, sino de tierra. Por ejemplo, en la reserva de aquí de Cuicatlán, ¿no? Esta parte de la zona de Puebla, colindando con Oaxaca, Cuicatlán. Y también acá en Texcoco, vean la de las salinas esas que les ponen a los elotes, una sal, ¿no? Tepezquite, ¿cómo le dicen? Que le echan para los ahí, que le echan con el pasote, ¿no? Para que le dé más sabor a los elotes, ¿no? Para que salgan dulces, sí. Sí, es una piedrita así como de sal. Ahí están las algas espirulinas y todo eso, ¿no? Texcoco, que por cierto se declaró área natural protegida recientemente, Texcoco, y que fue un gran conflicto, pero parece que va solucionándose. Y tenemos que ver también las construcciones de vías de comunicación, ¿o no? Caminos, carreteras, vías, las accesiones. No lo puse aquí, pero por ejemplo todo lo de Tren Maya, los grandes proyectos, los que traemos acá en Manantlán, en Mascota, en Jalisco, en Nayarit, Compostela, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? La siguiente, miren, me va a faltar tiempo, pero miren, esta parte no la estudiamos mucho, pero es bien importante. Las NOMS. ¿Qué son las NOMS? Son las normas oficiales mexicanas, ¿no? Sí son normas legales, pero más que una norma legal, ¿cuál es la diferencia de una NOM? Son cuestiones técnicas, son parámetros. Por ejemplo, ¿cuánta descarga está permitida en un cauce? ¿No? ¿Qué color tiene que tener? ¿Qué densidad? ¿No? Pero no, y hay en materia de salud, ambientales, en SADER llevan muchas, en Semarnat llevamos muchas NOMs, y son obligatorias, ¿no? Por ejemplo, las tazas de los baños, qué dimensiones debe tener,
Entonces, sobre todo son parámetros, ¿no? Y son comités técnicos los que lo crean, y ahí participan productores, comercializadores, fabricantes, exportadores, la siguiente lámina, los importadores, académicos, verificadores, consumidores y las dependencias de gobierno. Y para que sean obligatorias también tienen que publicarse en el diario oficial, ¿no? Para que surte efectos erga omnes o contra todo el mundo, ¿no? Pero vieran qué difícil a veces es publicar, porque tienes que poner de acuerdo a todo el sector gobierno, y a veces entre el gobierno es difícil, pero también a la industria, incluso porque se oponen mucho, y empresas del Estado son difíciles, ¿no? Por ejemplo, hablándole así Pemex, CFE, porque ellos pues tienen mucho interés en ese tema, ¿no? Y les altera la economía. Entonces, pero sobre todo tenemos toda norma en México tiene que subirse a CONAMER, que es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que se crea a raíz del Telecán. Dice de mejora regulatoria, está en un sentido positivo, pero realmente son de desregulación, ¿no? Para que no afectes al particular en la norma, que no esté sobreregulada. Eso es lo que se persigue. Y tienes que subirlo a plataforma de ellos y está al público, ¿eh? Por eso en las notas periodísticas muchos se enteran porque ya está arriba. Y tienes que tener la autorización de impacto regulatorio o la exención, ¿no? Bueno, siguiente lámina, si me ayuda. Ya nomás unos 5 minutos porque si no me llevo la hora. Siguiente lámina. Voy a entrarle al maíz. El tema del maíz es muy importante en México. Nosotros, además ¿en qué nos caracterizamos los mexicanos? En que comemos tortillas, ¿no? Desde acá, desde el sur hasta Tijuana, ¿no? Y somos guadalupanos, ¿no? Principalmente, ¿no? Tortilla, ¿no? Aunque sea de harina, pero comemos tortillas, ¿no? De harina de trigo. Entonces, el maíz es tan importante en la cultura mexicana. De hecho, el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, dice que nosotros estamos hechos de maíz, ¿no? De hecho, hay una simbiosis entre el maíz y el ser humano, es que el maíz no se desarrolla de manera sola, tiene que tener la ayuda. De hecho, los primeros registros del maíz, del Teocintle, bueno, aquí saben más Ceci, yo creo, y hay otros, y Víctor también sabe mucho de este tema, ¿no? Espero me ayuden con eso. ¿Cuántos años tiene que se descubrieron los primeros el maíz cultivado, no? Pues acá en Tehuacán, ¿no? Como 6,000 años, y en la Sierra de Manantlán, Jalisco, entre otras partes. De hecho, a mí me tocó andar por Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, y ahí en el Palacio Municipal está una virgen, no, es una figura, no es virgen porque la virgen es de la Iglesia Católica, que no era la Iglesia Católica antes, la diosa del maíz. Y en Ciudad Guzmán lo tienen así en piedra volcánica. Y ha tenido pues varios nombres, dicen siguiente Chimecoatl, varios nombres, ¿no? De hecho el maíz en las culturas nativas, ¿cómo se le llama? Centli, ¿no? Víctor, Centli, ¿no? Y pues México, todas las culturas de aquí de México, bueno, la cultura madre pues es la olmeca, ¿no? Lo decimos de Mesoamérica sobre todo, para los mayas, zapotecas, náhuatl, etcétera, es la olmeca. La aquí del centro, la mexica, pues emparentado con los toltecas, aunque los toltecas no era propiamente un pueblo indígena, sino es una forma de conocimiento. Pero los olmecas todos coinciden que de Tres Ventas, Zapotes, por allá por la parte sur de Veracruz y parte de Tabasco, al Golfo de México, que esa es la cultura madre. ¿Y qué quiere decir olmeca? Pues es la gente de la tierra del hule, olmeca, ¿no? De ahí son la gente de la tierra del hule, que esa parte donde había hule antes mucho, por ejemplo en Valle Nacional, que ahí me tocó trabajar cerca de Tuxtepec, allá los árboles de hule, ya. Bueno, ya no me alcanzó, espero que mis compañeros abunden sobre el tema del glifosato y el maíz, que está muy cuestionado, y que durante el gobierno de AMLO se expidieron 2 decretos, uno el 31 de diciembre de 2021 en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, ¿se acuerdan? Y otro que se publicó en febrero de 2023. Pero era uno de los compromisos presidenciales restringir
el maíz importado, el transgénico sobre todo. Miren, nomás lo que tenemos ahorita prohibido es que el maíz no se use el transgénico para la nixtamalización, para las tortillas. Es que el maíz tiene muchos usos, no solo en la tortilla, ¿no? Es un edulcorante, los jarabes, la Coca-Cola usa mucho eso, ¿no? Lo usan incluso en pinturas, en esmaltes, almidones. O sea, el etanol es un combustible, o sea, tiene una cantidad casi como el petróleo, ¿no? Entonces, pues yo lo voy a parar ahí porque no me alcanza el tiempo, solo es puntear, motivarlos, dejarles un prurito y que ustedes sigan echándole, buscando la verdad, porque la verdad no se impone, a la verdad se llega. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Estamos en el segundo día de trabajo de la primera edición del Congreso Internacional de Alimentación Sustentable, convocado por la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México. También convocado por la Universidad Autónoma Chapingo, que cumple 150 años este año desde sus antecedentes más remotos y que se destaca por ser una de las principales universidades en agricultura en el mundo y en la región de Latinoamérica. También este congreso es convocado por los tribunales agrarios. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta sala. De manera destacada, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario, y la magistrada Carmen Laura López Almaraz, también integrante del Pleno, y desde luego nuestro ponente magistral que acaba de concluir, al magistrado doctor Guadalupe Espinosa Sauceda. La tierra es el eje del desarrollo. En México, la propiedad colectiva de ejidos y comunidades es mayoritaria. El ejido y la comunidad son la unidad más representativa en la sociedad rural. México es el quinto país megadiverso en el mundo y la biodiversidad terrestre en nuestro país, como acaba de mencionar el magistrado Lupe, se concentra en los poco más de 32,000 ejidos y comunidades, de los cuales poco más de 6,000 tienen población que se autoadscribe como indígena. El binomio tierra y medio ambiente es indisoluble. En la procuración y en la impartición de justicia a diario se ponen en juego el derecho de la propiedad de la tierra con otros derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano de las generaciones presentes, pero también de los que aún no han nacido, el derecho humano al agua, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano a la alimentación sana y suficiente. Por ello, la propiedad de la tierra en ejidos y comunidades adquiere un papel determinante para el desarrollo del país. En este contexto iniciamos el panel Desafíos para la procuración e impartición de la justicia agraria y el desarrollo sostenible. Tenemos 4 personas expositoras que nos darán sus visiones desde la óptica de la Procuraduría Agraria y desde la óptica de quienes imparten justicia en los tribunales unitarios agrarios y a diario emiten sentencia. Pasamos a la primera exposición. Ha desempeñado por 26 años en los tribunales agrarios, desde secretaria ejecutiva, jefa de proyectos especiales, secretaria de estudio y cuenta. Forma parte de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras
y de la Organización Internacional de Mujeres Juezas. A partir de 2011 se ha desempeñado como magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario y ha estado adscrita en los estados de Hidalgo, Tabasco, Estado de México, actualmente en el Distrito 8. Tiene la palabra magistrada Reyes Morales. Gracias, licenciada Maribel de Lara, por su generosa presentación. Saludo con especial agrado a las personas que el día de hoy se han interesado en participar en este primer Congreso Internacional de Alimentación Sustentable, de manera presencial y a través de las redes sociodigitales. Agradezco a la magistrada presidenta de los Tribunales Agrarios, Claudia Dinora Velázquez González, y al magistrado Guadalupe Espinosa Sauceda por la invitación a este importante foro. Es un verdadero privilegio. Mi reconocimiento, desde luego, a la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora Sonia Venegas Álvarez, por hacer posible este encuentro internacional y recibirnos en la máxima casa de estudios de México. Es un honor estar hoy aquí en mi apreciada alma mater para compartir con quienes me acompañan en este panel y con la audiencia algunas reflexiones sobre el tema la justicia agroambiental y el principio indubio pro natura. A manera de introducción, diremos que México es un país con una profunda tradición agraria y desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Tradicionalmente se exaltaba la nación bajo el lema México, el cuerno de la abundancia, resaltando la riqueza y fertilidad del suelo. Sin embargo, desde hace varios años, el agro enfrenta momentos críticos. Con base en datos del Censo Agropecuario 2022 del INEGI, el territorio nacional comprende 196.4 millones de hectáreas, de las cuales 29.8 aproximadamente se destinan al uso agrícola. En 103.6 se realizan actividades agropecuarias y forestales. México es uno de los 17 países declarados megadiversos por la ONU y destaca también por su importante posición internacional en materia de producción de productos agroalimentarios. Sin embargo, este panorama que pudiera darnos una idea de una actividad agropecuaria productiva tiene algunas deficiencias. Hay resultados poco alentadores en cuanto a los efectos adversos que han sido ocasionados por estas actividades, como la deforestación y la modificación del hábitat natural, la pérdida y contaminación de suelos y aguas, así como la generación de gases que producen efecto invernadero y que amenazan, sin duda, la estabilidad ecológica del país, modifican los factores climatológicos y las formas de aprovechamiento de los recursos naturales. Enfrentamos el agotamiento y deterioro de los suelos y aguas que son utilizados para las actividades agropecuarias y pesqueras. Esto implica que entre el derecho agrario y el derecho ambiental existe una relación indisoluble. Ambos coinciden en tener por objeto de estudio la protección y preservación de los recursos naturales. Y en virtud de ello, mucho se ha reflexionado sobre las ventajas que traería la posibilidad de ampliar la competencia de los tribunales agrarios para que conozcan y resuelvan los asuntos relacionados con materia ambiental, en los casos en que se ven involucrados sujetos agrarios, es decir, aquellos asuntos de carácter agroambiental en propiedad social. En este sentido, la justicia agroambiental es una extensión de la justicia ambiental que se enfoca esencialmente en la agricultura y la función de la tierra para la producción de alimentos, garantizando que estas actividades no perjudiquen al medio ambiente ni vulneren los derechos de las comunidades locales, especialmente de aquellas comunidades indígenas que viven de estos recursos naturales. Esta acepción promueve la equidad del acceso a los recursos, la distribución justa de sus beneficios y la protección de los ecosistemas. Prácticamente estamos hablando de un concepto de desarrollo rural integral. En México, como en otros países de América Latina y del Caribe, los estudios de contenido fenomenológico reflejan la realidad de la materia agroambiental,
caracterizada por múltiples conflictos que involucran los intereses de los sujetos agrarios y que describen visiblemente la situación jurídica contemporánea. De ahí la relevancia de la función de las personas juzgadoras que desde una perspectiva teleológica se abocan a la resolución de estos conflictos. El sistema normativo de la justicia agroambiental en México parte del artículo 27 constitucional, pasando por la ley agraria, la ley de aguas nacionales, la ley de minería, la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, la ley de desarrollo sustentable, la ley general de cambio climático, la ley federal de responsabilidad ambiental, la ley general de desarrollo forestal sustentable, la ley general de alimentación adecuada y sostenible, entre otras. Pero además del análisis normativo, es necesario hacer un análisis de casos. Este análisis de casos se requiere realizarse en aquellos asuntos en los que el punto controversial sea de naturaleza agroambiental. Y en este sentido, los tribunales agrarios han contribuido de manera importante, ya que constituyen un elemento que ha sido fundamental en la impartición de justicia agraria, pues son tribunales especializados y autónomos que resuelven controversias agrarias por medio de un procedimiento sui generis, que cuenta con principios bien definidos que los hace distinto al de otros procedimientos. La oralidad, la inmediatez, la publicidad, la concentración, que junto al sistema de justicia itinerante han logrado que la impartición de justicia agraria funcione de manera adecuada y contribuya a la paz social. Sin embargo, se tienen que analizar nuevos elementos, con el objetivo de hacer fundamentalmente que la agricultura sea una actividad que respete, preserve y conserve los recursos naturales, lo que nos llevaría a una completa y verdadera justicia agroambiental especializada, con tendencia a generar un desarrollo ambiental sustentable y económicamente sostenible. En el ámbito internacional, el tema agroambiental no es nuevo, ya que países como Colombia, en 1991, identifican en su constitución como la Constitución Verde, reconoce por primera vez la diversidad étnica y cultural y la riqueza de la biodiversidad. Bolivia, en su Constitución Política de 2009, convirtió la jurisdicción agraria en agroambiental, especializada e independiente. En Bolivia se cuenta con tribunales agroambientales. Así, el derecho ambiental, al ser de tan amplia envergadura y de carácter social, abarca y entrelaza derechos fundamentales, como el derecho al medio ambiente, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho de solidaridad, enfatizando que este último derecho permite la coordinación adecuada entre los derechos ya mencionados, que forman parte de la tercera generación de derechos humanos, por ser derechos que están llamados a garantizar la vida de la humanidad, haciendo posible la sobrevivencia en el planeta. Así, desde una perspectiva integral, visualizamos con acierto las modificaciones constantes que exige su aplicación práctica, los ajustes razonables que sean necesarios para evitar ser indiferentes a los problemas agroambientales que a nivel global exigen igualmente grandes soluciones. Aquí es donde aparece el principio indubio pro natura. ¿Qué entendemos o cómo entendemos este principio? Es una norma emergente que constituye parte del derecho ambiental y se aplica en casos en los que se identifica un contexto de incertidumbre en los efectos que puede generar una acción o bien la aplicación de una norma. Exige privilegiar aquella alternativa que cause menor impacto ambiental. En su aplicación, este principio contribuye al proceso de constitucionalización y ecologización del derecho, destacando como característica esencial la protección de los recursos naturales versus explotación económica y avances tecnológicos. Como antecedente, este principio tiene su base en un orden supranacional
en la Declaración de Río de Janeiro del Medio Ambiente, que en su principio número 15 establece: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación ambiental. En derecho comparado, notamos cómo este principio ha sido importante para que varios estados a nivel internacional incorporen este principio en sus constituciones locales. Así, Costa Rica es uno de los pioneros en recepcionar este principio, ya que en 1998 en la Ley de Bioseguridad incorporó el principio precautorio. Brasil aplica el principio in dubio pro natura, siendo fundamental para las decisiones judiciales, orientadas siempre hacia la protección ambiental, incluso en situaciones de incertidumbre científica o jurídica. En Ecuador, en 2008, se marcó un hito al reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, profundizando así los alcances de este principio in dubio pro natura. En su aplicación práctica, este principio ha sido útil en la gestión de recursos naturales, en la evaluación de impacto ambiental y en la protección de ecosistemas vulnerables. Así lo ha resuelto en algunas decisiones de casos relevantes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por citarles uno de estas interpretaciones como ejemplo, lo realizó al resolver la ejecutoria de amparo en revisión 307/2016 en el tema del Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero. En este procedimiento, en este planteamiento del juicio de amparo, un grupo de personas promueven el amparo en relación a la construcción de este parque temático ecológico. Los conceptos de violación fundamentales fueron la afectación al ecosistema de la laguna, especialmente a los manglares. Dentro de los derechos vulnerados, el derecho a un medio ambiente sano y también violaciones a la Convención de Ramsar, que protege humedales de importancia internacional. En la aplicación de este principio, en su ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que ante la duda o falta de certeza científica respecto a posibles daños ambientales, se debe optar por proteger la naturaleza, incluso si no hay pruebas concluyentes de un daño irreparable. A manera de conclusión, diremos que este principio y el análisis de este y otros casos que se han realizado, se reconoce la autonomía del derecho ambiental como un derecho humano, destacando que su protección debe estar de manera autónoma, automática, sin depender del respeto a otros derechos, enfatizando además que la protección ambiental es también una cuestión de responsabilidad colectiva. Y el principio in dubio pro natura refuerza la necesidad de actuar en favor del medio ambiente ante cualquier incertidumbre, priorizando la conservación ambiental cuando exista duda sobre los posibles efectos negativos de un proyecto de desarrollo, garantizando que la falta de certeza científica no se utilice como una excusa para permitir la destrucción de ecosistemas valiosos. Me gustaría compartirles el pensamiento de Ban Ki-moon, exsecretario de las Naciones Unidas, en el que señala: salvar nuestro planeta, sacar a la gente de la pobreza, avanzar en el crecimiento económico, es la misma lucha. Debemos conectar los puntos entre cambio climático, escasez de agua, escasez de energía, la salud mundial, la seguridad alimentaria y el empoderamiento de las mujeres. Solución a un problema debe ser la solución a todos estos. Agradezco el favor de su atención. Daré una breve semblanza de la maestra Olvera Vélez. Es maestra en Derecho de Amparo por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Ha impartido cátedra en las materias de Derecho Agrario, Derecho Procesal Agrario y Juicio de Amparo en diversas universidades. Ella tiene la carrera judicial en los tribunales agrarios, ingresó como actuaria, fue jefa de unidad de asuntos jurídicos, secretaria de estudio y cuenta en tribunales unitarios y en el Tribunal Superior Agrario. Ha sido secretaria de acuerdos B y A en diversos distritos de tribunales unitarios agrarios y actualmente, como ya lo refería, es magistrada numeraria del Tribunal del Distrito 10. Tiene la palabra la magistrada Ana Lili. Gracias, magistrada. Gracias. Muchas gracias, magistrada Maribel, por el favor de su amable presentación. Y bueno, es para mí un honor participar el día de hoy en este primer seminario internacional. Agradezco desde luego la invitación a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, la magistrada Claudia Dinora Velázquez González, así como al magistrado numerario Guadalupe Espinosa Sauceda, integrante del Honorable Pleno. Y bueno, saludo a todas y todos quienes se encuentran presentes en esta sala y a quienes nos siguen por las redes sociales. Y bueno, siguiente diapositiva, si me apoyan por favor. Para entrar en contexto, como la mayoría sabemos, en el país pues existen los tribunales agrarios y en su tarea de resolver controversias sobre la tenencia y el uso de la tierra, también conocen de asuntos relativos a la generación de daños al medio ambiente, así como también de la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico en ejidos y comunidades, ya que los problemas de la tenencia de la tierra no pueden apartarse de la necesidad de cuidado de los recursos naturales. Como dice el magistrado Guadalupe, a lo mejor recursos suena un poquito económico, fuerte, pero así dice la ley. En esta tarea de administrar justicia completa, pronta, pero sobre todo eficaz, los tribunales agrarios han encontrado mecanismos legales que permiten administrar justicia también en materia ambiental, con el único objeto de garantizar y proteger los derechos tanto de ejidos como de comunidades y sus integrantes, buscando que las sentencias que emiten se alineen con los principios de justicia social, derechos humanos y sustentabilidad ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. Estos mecanismos incluyen la aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 1, 4, 17 y 27, fracción 19. Otro mecanismo es el control de la convencionalidad, los tratados internacionales en materia de derechos humanos ambientales de los que México es parte, la interpretación pro persona, que lo encontramos consagrado en el artículo 1 de la Constitución, la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los tribunales colegiados de circuito, lo que consideramos como criterios orientadores en materia de derechos humanos y protección de comunidades indígenas y campesinas, y la interpretación de la ley agraria en materia armónica con leyes ambientales, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la Ley GEPA, que ya mencionaba también el doctor Guadalupe, y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Estas leyes, desde luego que las interpretamos y las aplicamos de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Agraria, que nos indica la supletoriedad. Siguiente, por favor. Y con esto lo que quiero decir es que de hecho los tribunales agrarios vienen conociendo de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y su protección, pero sería muy conveniente y sano que se incorporara de manera formal un apartado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y me atrevo a proponer lo siguiente: que a ese artículo se le agregara una fracción que indicara: los tribunales unitarios serán competentes para conocer de las controversias que involucren cuestiones ambientales en ejidos y comunidades,
Como ya dije, venimos aplicando y administrando justicia en materia ambiental. Lo hacemos con estos mecanismos legales que acabo de comentar, pero sería conveniente que nuestra legislación orgánica quedara plasmado esa competencia expresa para que, además de todo lo que interpretamos e indicamos en nuestra sentencia, pues bueno, tengamos esa disposición expresa. Siguiente, por favor. Y la propuesta anterior es porque es necesario contar con esas facultades expresas para abordar de manera más efectiva los conflictos que involucren tanto la tenencia y uso de la tierra como la protección al ambiente. Es decir, permitiría que se tomen decisiones integrales que consideren tanto los derechos agrarios como la protección al ambiente. En muchos casos, los ejidos y las comunidades enfrentan conflictos con empresas mineras, desarrolladores turísticos o agroindustrias que buscan explotar sus tierras y recursos naturales. Estos proyectos, en no pocas ocasiones, provocan impactos negativos en el medio ambiente, afectando los derechos humanos, el derecho humano a un medio ambiente sano e incluso a la subsistencia. De manera que, con una competencia ampliada de manera expresa, los tribunales agrarios sin duda emitirían resoluciones más efectivas ante los daños ambientales, evitando que los núcleos agrarios tengan que acudir a múltiples instancias para defender sus derechos. Ello es así porque los conflictos agrarios con impacto ambiental requieren la intervención de diversas instancias, como los tribunales agrarios, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la Profepa, incluso los tribunales de justicia administrativa, como también ya mencionaba hace un momento el doctor Guadalupe. Entonces, al ampliar la competencia de los tribunales agrarios, se reduciría la duplicidad de procedimientos. En ocasiones tenemos procedimientos jurisdiccionales y también administrativos en trámite. Y esto aceleraría la resolución de casos, pero sobre todo se optimizarían recursos públicos, al ya estar concentrada o determinada la competencia expresa tratándose de cuestiones jurisdiccionales para los tribunales agrarios. Aunado a que de permitir de forma expresa que los tribunales agrarios consideren aspectos ambientales en sus decisiones, México podría cumplir de manera más efectiva con sus compromisos internacionales, al haber ratificado tratados internacionales que protegen los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Acuerdo de Escazú, los cuales requieren que el Estado mexicano garantice el derecho a la tierra, el agua y a un medio ambiente sano. Siguiente, por favor. Estableciendo lo anterior, voy a comentar algunos ejemplos de asuntos que en mi función como juzgadora me ha tocado conocer y resolver. El caso 1 se trata de un juicio en que un ejidatario demandó a un ayuntamiento la nulidad de un contrato de cesión de derechos que tuvo como objeto una fracción de una parcela y como consecuencia de esa nulidad que se declarara que le correspondía el mejor derecho a poseer, así como la desocupación de la superficie y el pago de daños y perjuicios por la afectación que causó el depósito y construcción de un relleno sanitario. La superficie objeto del contrato fue de poco más de 2 hectáreas, mientras que la superficie total de la parcela era de poco más de 28 hectáreas. La causa de pedir la sustentó el ejidatario básicamente en que al establecer el relleno sanitario del ayuntamiento inobservó una norma oficial mexicana e invadió parte de su parcela. Por tanto, en aras de resolver ese problema, el ayuntamiento se acerca con el ejidatario y celebran ese contrato por esas 2 hectáreas que era la fracción que estaba afectando el relleno. Una de esas cláusulas era que el ayuntamiento se encargaría de implementar todas las acciones necesarias para el buen manejo del relleno sanitario y así evitar la contaminación al ambiente o un daño ecológico, pero el ayuntamiento no cumplió y se contaminó toda la parcela, provocando además que el ganado vacuno muriera o abortaran sus crías, que la producción agrícola disminuyera y los pastizales se secaran, además de que se contaminaran
las palmas de cocotero y los árboles de mango. Que pese a que solicitó al ayuntamiento que verificara la ruptura del relleno sanitario debido al paso de un huracán, este huracán provocó que hubiera un despliegue de toneladas de basura hacia abajo, porque resulta que el relleno sanitario estaba en la parte más alta de la parcela. Todo ese escurrimiento provocó que los lixiviados, que es el líquido que se genera por la descomposición de los desechos sólidos, escurrieron hacia las partes bajas, contaminando todo a su paso, incluido el agua con la que regaba la parcela donde tenía pastizal para el ganado. Luego del análisis de las pretensiones, se declaró la nulidad del contrato de cesión de derechos y se condenó al ayuntamiento a desocupar y entregar la superficie objeto del contrato, y para ello debía de asegurarse de retirar la basura y los desechos con todas las medidas necesarias en su manejo. Es decir, debía realizar todas las actuaciones técnicas, administrativas, jurídicas, de observación ecológica y ambiental o de cualquier otra índole para cumplir lo ordenado, sobre todo porque las parcelas colindantes a la zona afectada eran huertas de mango y coco, y porque el daño ambiental producido representaba un riesgo para la salud de las personas, así como para la flora y la fauna silvestre. Como dije en un principio, la parcela tenía una superficie total de 28 hectáreas. Además, el ayuntamiento debía de realizar un procedimiento que le llaman sellar la zona, que era para, una vez desocupada, evitar más contaminación y así abrir la posibilidad de recuperar esa área. En relación con el pago de daños y perjuicios, se demostró con la prueba pericial en impacto ambiental que fue desahogada en el juicio, la contaminación al suelo y al subsuelo, la afectación tanto a la vegetación como a los animales, y se concluyó que la parcela ya no era apta para realizar labores de cultivo. Por tanto, se condenó al ayuntamiento al pago correspondiente. Al resolver, se invocaron, entre otros, los artículos 1, 4, 17 y 27, fracción 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que prevén en esencia, desde luego, la impartición de justicia agraria completa y expedita, así como la protección de los derechos humanos, específicamente el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sustentable. Siguiente, por favor. De manera muy rápida les comento otro caso. Es el de un reclamo de un ejido a una empresa siderúrgica respecto del cumplimiento de un contrato de ocupación temporal de tierras ejidales de uso común para el aprovechamiento, exploración y explotación de yacimientos ferríferos, específicamente minerales de hierro, ya que afirmaron la empresa no solo estaba ocupando la superficie pactada, sino que había extendido sus actividades a una diversa superficie, ocasionando daños al medio ambiente. Seguido el juicio en todas sus etapas, se condenó a la empresa a detentar solo la superficie objeto del contrato y a desocupar la que tenía en exceso, respecto de la cual debía implementar el programa correspondiente para recuperarla o rehabilitarla, al haberse acreditado el daño ocasionado. Así también debía pagar los bienes distintos a la tierra, previo avalúo, y los daños y perjuicios respecto de la superficie que tenía en demasía. Pues con la prueba pericial en agronomía se determinó que la empresa demandada cambió el destino de la tierra y ocasionó daños, pues se localizaron áreas totalmente erosionadas, y en las zonas donde aún había vegetación, en su mayoría estaba cubierta de material proveniente de la explotación de la mina. En este caso se tomó como eje fundamental para resolver el derecho humano a un medio ambiente sano. Siguiente, por favor. Debido a lo anterior, me permito destacar algunos puntos clave de interdependencia entre los juicios agrarios y el cuidado al medio ambiente. El primero de ellos, el relacionado con el uso sostenible de la tierra y los recursos naturales. ¿Por qué? Porque en los juicios agrarios, donde se resuelve el conflicto sobre el uso y la tenencia de la tierra, es fundamental que las resoluciones también aseguren que ese uso sea sostenible. El siguiente punto es la conservación de ecosistemas en tierras ejidales y comunales. ¿Por qué? Bueno, porque las tierras de los núcleos agrarios en muchas ocasiones abarcan ecosistemas importantes como bosques, selvas, humedales, cuerpos de agua y áreas de alta biodiversidad. En estos casos, los tribunales agrarios deben tomar en cuenta el valor ecológico de las tierras al emitir sus resoluciones, promoviendo así la conservación de esos ecosistemas
y para tal efecto deben tomar en cuenta tanto la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como la Ley de Desarrollo Sustentable en conjunto con la legislación agraria y desde luego los tratados internacionales para guiar las decisiones. Otro de los puntos de interdependencia, considero, es el manejo de conflictos de recursos hídricos y forestales. Este tipo de controversias son regulares en los juicios agrarios y por tanto deben de coordinarse con las normativas ambientales para evitar la sobreexplotación y la degradación de estos recursos. La protección de fuentes de agua, por ejemplo, es crucial en zonas donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas intensivas, pues la sobreexplotación de estos recursos puede causar impactos ambientales y afectar el derecho de acceso al agua. Un punto más, la aplicación de normas ambientales en conflictos agrarios. ¿Por qué? Bueno, porque los tribunales agrarios deben integrar normas ambientales en la resolución de sus conflictos. Esto se traduce en la imposición de condiciones de uso de la tierra que limite la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación del agua. Y el último punto que estimo es de la interdependencia entre los juicios agrarios y la protección al ambiente, es la prevención de la degradación y restauración de las tierras. Los juicios agrarios también pueden abordar casos de degradación del suelo o uso indebido de la tierra. En estos casos, los tribunales agrarios, estimo, tienen la oportunidad de emitir resoluciones que impulsen la restauración de tierras degradadas y eviten la desertificación, lo que tiene beneficios directos con el medio ambiente. Siguiente, por favor. Y a manera de conclusión, pues me gustaría comentar que la interdependencia entre los juicios agrarios y el cuidado al medio ambiente demuestra que las resoluciones agrarias no solo deben proteger los derechos sobre la tierra, sino también contribuir al uso sostenible y a la conservación de los recursos naturales. Ampliar de manera expresa la competencia de los tribunales agrarios en materia ambiental permitiría abordar de manera integral los conflictos agrarios ambientales, evitando la fragmentación de la justicia y protegiendo mejor los derechos de los ejidos y las comunidades. Así estaríamos generando un marco de protección más sólido y adecuado para la realidad rural y ambiental en nuestro país. Sería cuanto. Muchísimas gracias por su atención. El ponente es el licenciado y magistrado Raúl Carrasco Vivar, quien es magistrado supernumerario adscrito ahora al Tribunal Unitario Agrario Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El magistrado Carrasco Vivar es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con estudios adicionales en Derecho Administrativo y Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, actualmente, como ya lo decía, es magistrado supernumerario de los tribunales agrarios y fungió como coordinador de lo contencioso administrativo y judicial en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también como director ejecutivo jurídico y subdirector de asuntos contenciosos en el gobierno de la Ciudad de México. Tiene la palabra el magistrado Carrasco Vivar. Gracias. Buenos días, agradezco la introducción a la magistrada Maribel Méndez de Lara, agradezco la invitación por parte de la magistrada presidenta Claudia Dinora, al magistrado Guadalupe Espinosa también por la invitación a este congreso, y agradezco a las autoridades de esta máxima casa de estudios y a todos los presentes ya vía virtual y vía presencial. En este día el propósito de mi ponencia se relaciona con los retos de los tribunales agrarios en la impartición de justicia con perspectiva ambiental. Más que hacerla una cuestión teórica, quisiera hacerla un poco más práctica, porque derivado de la praxis profesional que me ha tocado,
pues he convivido mucho tiempo, alrededor de más de 15 años, en cuestiones ambientales, que como he tenido en la práctica, la materia es relativamente nueva y sustancialmente se han venido dando cambios interpretativos que han llegado inclusive a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derivado de ello, es importante que se han establecido criterios para beneficiar al medio ambiente, pero más que ello es que si la materia ambiental es relativamente nueva, pues ahora cómo lo traducimos a la parte agraria, porque lo interesante de este tema es cómo ponderas los derechos en cuanto a una cuestión de los sujetos agrarios con una cuestión ambiental. ¿Quién tiene más derecho y cómo vas a resolver como tribunal agrario respecto de una controversia en donde en beneficio de los sujetos agrarios o en beneficio del medio ambiente? Y ese es el gran reto que tenemos como tribunal. Y bueno, con base en ello, pues, inicio con la primera lámina, por favor. Relacionado con eso, recordemos que la reforma constitucional de 1992 crea los tribunales agrarios, pero lo principal es que establece los fundamentos procesales para la impartición de justicia agraria y para brindar seguridad jurídica a la tenencia de la tierra de los sujetos agrarios. Esa es la naturaleza por lo cual se hizo la reforma en 1992. Lleva un resurgimiento del derecho agrario, dejando atrás procedimientos administrativos que retrasaban la justicia. Derivado de ello, se ha convertido en un instrumento para el desarrollo rural, otorgando seguridad jurídica y que finalmente resuelvan los conflictos agrarios, que se traducen en certeza para los sujetos agrarios, que lo más importante de la materia es la certeza en la tenencia de la tierra. Esa es la naturaleza de los tribunales agrarios. Ahora bien, pasaremos, ya dicho lo anterior, pasaremos a ver a la conexidad que tiene el derecho agrario y el derecho ambiental. Y esto fundamentalmente se da en los elementos comunes que tienen ambas materias, y es fundamental establecer que es la tierra y el agua, que son los elementos en los que incide de manera fundamental. Y bueno, la materia agraria tiende a proteger a los sujetos agrarios que se dedican fundamentalmente a trabajar la tierra, y en materia ambiental conlleva la protección del ambiente, que incluye la tierra y el agua, que son lo que incide, pero además la preservación de los bosques, flora, fauna y diversos elementos que conlleva todo el ecosistema y toda la materia ambiental. Los sujetos agrarios tienen su sostenimiento, subsistencia y desarrollo en el aprovechamiento y utilización de los recursos naturales, y el medio ambiente defiende los recursos naturales. Por eso el fomento y la conservación es fundamental, y ahí es la conexidad que existe entre ambas materias, entre la agraria y la ambiental. Ahora bien, actualmente, conforme a la competencia de los tribunales agrarios, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece la competencia de estos. Y bueno, básicamente, para no hacer tan larga esta situación, podemos decir que se relaciona con controversias por límites, restituciones de tierras y bosques, juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias, conflictos de tenencia de la tierra, controversias relativas a asociación de derechos ejidales, omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria, negocios de jurisdicción voluntaria, controversias relativas a contratos de asociación o aprovechamientos de tierras, ejidales, entre otros. Si bien es cierto, la competencia del tribunal es muy específica, relacionada con los tribunales agrarios, también cada fracción de la competencia lleva una especificidad. Y por ejemplo, a manera de vislumbrar ello, en la siguiente lámina ponemos un ejemplo. ¿Cuál va a ser el gran reto de los tribunales? En principio, la competencia, para saber si realmente un tribunal agrario puede meterse en cuestiones ambientales y que no esté conculcando derechos de los sujetos agrarios por preservar el medio ambiente. Entonces, eso debe llevar a un equilibrio, y la gran labor de los juzgadores conllevará a tener un equilibrio y ponderar la situación específica y que prevalezca una cuestión equitativa, que esa es la justicia, ¿no? Darle a cada quien lo que le corresponde, pero
es un tema interesante, ¿no? Y que llevaría mucha profundidad. Y el otro tema, una vez que ya se estableció competencia y que podríamos decir que sí podemos resolver en materia ambiental algún tema, la aplicación de principios, la aplicación de los principios ambientales, porque esto ¿dónde podría incidir? Pues en las medidas cautelares, inclusive cuando hubiera algún reclamo por un sujeto agrario relacionado a que se otorgó alguna concesión a algún particular o alguna autorización inclusive de impacto ambiental respecto de tierras que le corresponden. Entonces, ¿hasta dónde llega la competencia del tribunal inclusive para declarar nulas las autorizaciones de impacto o inclusive la concesión que se haya otorgado, ¿no? Y en ese sentido, pues también estuve revisando los precedentes que se tienen y encontré uno que precisamente es el que se proyecta en la pantalla. Dice: necesidad de una interpretación integral y amplia de la legislación agraria, que es parte de lo que estamos tratando, pero este caso en específico es muy interesante. Resulta que se otorga una concesión en zona federal marítimo terrestre que incide prácticamente en tierras agrarias respecto de diversos sujetos, y los sujetos agrarios interponen una demanda ante un tribunal unitario agrario y en el que piden la nulidad de la concesión otorgada por zona federal marítimo terrestre y también piden la restitución de su tierra. Y en ese sentido el tribunal unitario lo que realizó fue que dijo: restitúyele la tierra porque efectivamente es propiedad agraria, pero se reserva el derecho para que se fuera a una vía administrativa para que le resolvieran el tema de la nulidad de la concesión. Y en ese sentido se van al recurso y en el recurso terminan resolviendo que sí tiene facultad el tribunal unitario a fin de resolver la nulidad también del título de concesión. Y ese es un precedente que es muy interesante y es relativamente reciente, que es del 2023. El magistrado Alberto Pérez Gasca fue el ponente, ¿no? Así es. Es esta integración. Sí, sí. Y en ese sentido, si bien es cierto, también yo trabajando en la materia ambiental desde hace años, nos enfrentamos a diversas cuestiones de interpretación ante los tribunales. Nos tocó tribunales administrativos en los que se estaban creando diversos criterios y prácticamente era una especialización en materia ambiental lo que se hacía en la secretaría donde antes trabajábamos. Ahora, si llevamos una especialización y llevaba una complejidad que nosotros nos dimos cuenta cuando tuve la oportunidad de trabajar también allá colaborar con el doctor Guadalupe Espinosa, se iban forjando criterios a base de argumentaciones y a base del estudio de la legislación, y era muy técnica y muy específica. Ahora, si lo traspolamos a la parte de los tribunales unitarios agrarios, pues es una gran responsabilidad, pero aparte de la responsabilidad es un reto, porque el hecho es de que cómo le integras y conlleva mucho estudio y lo interesante de aquí es la ponderación de los derechos y qué va a prevalecer. Y ahí esa es la parte que es muy interesante en este sentido. Y una vez que ya se hizo este precedente, pues falta mucho por hacer, porque inclusive lo que estoy viendo aquí es que es una tesis, pero tendremos que trabajar para hacer jurisprudencias y establecer criterios normativos que nos ayudaran y nos dieran guía para hacer diferentes pronunciamientos y que los tribunales unitarios agrarios tuvieran una perspectiva más integral de esto, que independientemente va a ser responsabilidad de todos los magistrados, pues darle un estudio a la legislación agraria y hacer la integración correspondiente. Y ese es un punto que toco con relación a la parte de la jurisprudencia o de los criterios que pudiera haber en la interpretación, pero también el siguiente punto, que es complicado, es la implementación de los criterios ambientales en las resoluciones que se emitan por los tribunales unitarios agrarios y en su caso por el Tribunal Superior Agrario, ¿no? Y como lo podríamos ver en primer lugar ahí, establece el principio precautorio. Este principio precautorio
se retoma del principio 15 de la Convención del Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Esto es que cuando no tenemos certeza de lo que va a pasar cuando se realiza una actividad, ante la duda, es posible implementar y que se suspendan los trabajos y que no se realicen, ¿no? Hasta que se tenga en caso de duda, es en favor del ambiente, ¿no? Y eso es muy... Una situación muy ejemplificadora nos pasó con el tema de glifosato, cuando estábamos en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con relación a la importación de glifosato, y había mucha información relacionada a que pues era dañino para la salud el glifosato, pero conforme la normatividad se podía autorizar la importación, porque así se venía haciendo durante años anteriores, como política de Estado se implementó el hecho de que pues, se analizara la situación, y cuando se empezaron a emitir resoluciones se utilizó este principio precautorio y se les dijo, hasta en tanto no tenemos la certeza, porque hay estudios que dicen que son dañinos para la salud, pero hay otros estudios que dicen que no es dañino para la salud, ante la incerteza, la falta de certeza, se utilizó el principio precautorio, y en ese sentido se aplicó. Se fue, lógicamente las empresas y los promoventes a los que se les negó la importación se fueron a los recursos ordinarios, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una sala específica en materia ambiental. Entonces, derivado de eso, se llegaron todos los asuntos allá, se resolvieron y declararon la validez de la utilización del principio precautorio. Y ese punto creo que es muy ejemplificador, porque son cuestiones que se empiezan a aplicar y que antes pues no se veían, no se adoptaban ni se tomaban, y posteriormente pues iban al amparo directo, y en el amparo directo llegaron a confirmar en la mayoría de los casos, y en los que no llegaron a confirmar fue por una cuestión de motivación, pero nunca se fueron en cuenta del principio precautorio. Entonces es un gran ejemplo de cómo se aplicó en ese entonces el principio precautorio. Y ahora el tema sería pues, en las trincheras de los tribunales agrarios, cómo traspolamos los criterios y cómo vamos a aplicar estos principios, ¿no? Por ejemplo, el otro principio que nos tocó es el principio de prevención. Este principio de prevención, conforme al 17 de la Convención de Río, dice que se tiene que evaluar toda actividad que posiblemente produzca un impacto desfavorable al medio ambiente a fin de evitarlo o disminuirlo. Aquí en este caso son las autorizaciones de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y para realizar obras o actividades muy específicas que vienen en la LGEPA, y se autoriza en materia de impacto ambiental obras y actividades, pero en ese sentido lo que nos dice la Convención de Río es que el fin de una autorización de impacto no es que desaparezca el daño, es que se evite o se minimice el daño que se va a producir, y esa es la evaluación. O sea, de qué manera se disminuye o se evita el riesgo que se tenga ahí. Y en ese sentido pues nos tocaron defender algunas situaciones de evaluación de impacto ambiental, y precisamente en juzgados de distrito y en colegiados el hecho era defender que si existía una evaluación de impacto ambiental, ¿por qué concedían suspensiones si ya había una evaluación? Y como la materia es muy nueva, se tuvo que ir a los juzgados de distrito y se tuvo que ir a los colegiados a explicar este punto, porque es muy fino, porque de repente la Suprema Corte resolvió y se fijó un criterio, pero en ese criterio que estaba se trataba de una obra que no tenía autorización,
Y entonces de repente nos empezamos a dar cuenta que, como lo dijo la Corte, no se pusieron a analizar que es muy distinto el hecho de que esté autorizado o que no esté autorizado. Y el punto es que nos llegaron a aplicar esos criterios cuando no se había autorizado en cuestiones que sí estaban autorizadas, ¿no? Y entonces, si en la especificidad de esos temas era complicado y era la materia ambiental, ahora ¿cómo lo bajamos al tema de los tribunales agrarios? Sí, y bueno, pues nos llevó ahí una serie de temas de aplicación de la normatividad, pero digo, por cuestiones de tiempo aquí, nada más, ya rápidamente, también el principio indubio pro natura, que es la siguiente nómina, es el tema de que lo que ya explicó mi compañera magistrada, el reto que tenemos en la aplicación, y bueno, a manera ya de conclusión, que dice que la impartición de justicia que incluya perspectiva ambiental requerirá nuevos criterios interpretativos a fin de armonizar la legislación agraria y ambiental y la conservación de los elementos naturales que son materia de protección del medio ambiente. Entonces debe de haber una armonización, una interpretación integral, y ese va a ser el gran reto que nos corresponde en los tribunales agrarios. Gracias. Bueno, a manera de unas conclusiones, algo rápidas por cuestión del tiempo, porque estamos pasaditos. Los resultados se obtuvieron a través de 5 conferencias magistrales, 6 paneles que atendieron los temas de agricultura jurídica, sector agroalimentario, cambio climático, procuración e impartición de justicia agraria, gestión del agua y producción de alimentos. Primero, la vinculación entre estas instituciones, UNAM, Universidad de Chapingo y tribunales agrarios, SADER, que se generó en este primer Congreso Internacional de Alimentación Agraria, de la que no escapa la Procuraduría Agraria, también como parte del sector agrario del gobierno federal, es el inicio de una colaboración que debe ser permanente, pues concebir el logro de los objetivos que motivaron este evento amerita el trabajo entusiasta y coordinado de la academia, investigación y la impartición de la justicia agraria. Creemos que debe otra edición el año que entra, ¿no? Seguramente. No esperar hasta noviembre, sino marzo, junio, ¿no, doctora? Muchas gracias. Por estas fechas. Sí, por estas fechas, pero está bien. Para irla apartando, sí, pero que sea una costumbre, que sea un referente, entonces la gente empieza, dice, en los primeros días de noviembre nos toca bueno. Y así nos ha pasado. Mucho que reflexionar, ¿no? Claro. Muy bien. Y es justo después del Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial. Está interesantísimo. 2. Ningún quehacer, ni público ni privado, puede ni debe evadir el derecho de las generaciones futuras, lo cual amerita a seres humanos, más valientes. El ser humano del futuro debe ser agradecido con estas generaciones. 3. Tenemos una necesidad de generar una conciencia colectiva mundial, ¿no? Máxime estos fenómenos que se estaban mencionando hace ratito del cambio climático, lo que nos pasó con Acapulco, por ejemplo, el Otis, ¿no? Estos huracanes que un día se elevaron a categoría 5, lo que le pasó a Estados Unidos también recientemente, ¿no? Y lo que está pasando en Valencia, España, ¿no? Murcia, ¿no? Es parte de esto de que el cambio climático ya es una realidad. 4. Es tiempo de comprender que la cultura agraria debe tener no solo buscar la alta productividad, sino debe ser sustentable y fundamentada en la ciencia. 5. El sector agroambiental debe ser considerado como un tema de seguridad, ¿no? 6. Festejamos la iniciativa por los derechos agrarios de 250,000 mujeres agrarias para que adquieran la calidad. O sea, sus documentos es un proyecto, un programa que trae la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Lo que decía el procurador Víctor Suárez. 7.
Hay una interdependencia entre juicios agrarios y el ambiente. Un vínculo indisoluble demuestran que los juicios no solo deben resolver las controversias agrarias, sino contribuir a la conservación del medio ambiente, pero también de la paz y la gobernabilidad social. 8. Hay una área de oportunidad para dotar a los tribunales agrarios de competencia para ampliar los conflictos socioambientales o agroambientales, y creo que eso puede ser tema, porque no lo pudimos abordar, no nos dio el tiempo, pero ahí es los retos a abordar más, ¿no? De un solo congreso. Ajá, en un solo congreso, pues lo que sigue como modificación de marco legal, no sé, buscar, ¿no? Pensar. Y bueno, podría ser es que yo me estaba acordando del artículo 5 de la ley agraria, ¿no? Que dice los recursos naturales, los tribunales tienen competencia, pero muy como genérico, ¿no? Y también posiblemente modificar el artículo 18 de la ley orgánica de los tribunales agrarios, ¿no? Aunque dice que y de las otras materias o leyes, como deja como un comodín, pero si fuera más explícito, más claro, creo que es mejor. 9. Destaca la regulación del recurso hídrico. Bueno, es otro tema, un gran tema, el tema del agua. En materia ambiental es una de las grandes reformas pendientes, ¿no? Hablan de la Ley General de Aguas por ahí, ¿no? Pero yo creo que sería un gran tema si se regula. Que contiene un marco jurídico y programático que es transversal, integral e intergeneracional. 10. La producción de alimentos no puede hacerse afectando los recursos de bosques y selvas, ni el agua también, ¿no? 11. Conveniente es adoptar las 4 mejoras que propone FAO: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor, saludable. Y todo lo que tiene que ver con los alimentos, eso porque nos está causando muchos problemas de salud, ¿no? Sobre todo hipertensión, diabetes, las altas concentraciones de sodio, de azúcares, en fin, ¿no? Y no es aprovechar las esferas claves en la producción, innovación para la producción agrícola sostenible, transformación azul y agricultura digital sin desconocer el conocimiento tradicional o milenario. 2. Debemos aprender y reaprender las experiencias exitosas de otros países y otras latitudes, las experiencias, pero también evitar errores que impactan no solo en regiones del mundo entero. 13. Nuestro país está comprometido para lograr los objetivos de una agenda de desarrollo sustentable, agenda que quiere poner fin al hambre, regular la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible, y que no omite facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Este Congreso muestra que queremos contribuir a ello. Bueno, pues a grandes rasgos esto es las conclusiones. También reiterar el agradecimiento a las instituciones que participaron, a la iniciativa del doctor Aquilino Vázquez, que bueno, él no sabe, pero tenemos amigos en común, creo que ya más o menos que nos conocemos ahí. Le mandaron saludos, ya le dije, ¿no? Y bueno, pues tenemos también muchas coincidencias, yo creo que vasos comunicantes, y no solo yo, sino todos los que estamos aquí, por ejemplo, Ceci, que también maneja el tema que hemos coincidido, ¿no? Maneja el tema de la alimentación, en FAO, que hemos andado en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, Juan Francisco, que por aquí también es de los compañeros que apoyaron, ¿no? Y bueno, aquí hasta la compañera también, yo lo vi en una plática sobre el plástico, me decía ratito, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Es reconocer lo que se vio aquí, el compromiso institucional, la visión intergeneracional, el impacto internacional y tecnologías de vanguardias. Si queremos contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible y a continuar posicionándonos y posicionando a este país como una nación que disminuye la pobreza y fortalece la seguridad alimentaria, tenemos que responder
a los grandes retos que nos hace y que nos llevan todas estas comparecencias a reflexionar. Y no olvidemos algo importantísimo: si queremos mantener estos objetivos y estos retos, hay una frase que por ahí no recuerdo quién lo dijo, pero se vio en creo que el procurador agrario, no, alguno. El licenciado Marco Antonio. Y también el licenciado Marco Antonio. De aquí viene toda la alimentación para todo el pueblo de este país y del mundo, si lo generalizamos. Pero tenemos que cuidar que quien nos da de comer, los hombres del campo, los agricultores, los campesinos, los ejidatarios, los comuneros, no solamente recojan lo que se les va a apoyar, porque se requiere de una gran visión e intervención, ¿sí?, interinstitucional y del Estado. Tenemos que cuidar que esos hombres coman y coman bien. Luego, entonces, antes de clausurar este gran evento, primero que nada, pues darle las gracias al doctor Aquilino Velázquez, de veras su iniciativa, por favor. El día 8 de noviembre de 2024 damos como formalmente clausurados el primer Congreso Internacional de Alimentación Sustentable. Muchas gracias a todos y enhorabuena.